Padre Santo que moras en los cielos, Señor, en esta mañana invocamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro gran creador y hacedor de todas las cosas. Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Y recíbenos, Señor, como hijo y pueblo tuyo, Señor, en tu presencia. Señor, también en esta hora, oramos por, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo en el mundo y también en estos lugares. Oramos también por los hermanos, Señor, que tienen necesidades diversas, Señor, en sus hogares. Probablemente haya tristeza, probablemente haya enfermedades, Señor, o de otra índole. Tengas misericordia, Señor, de cada uno de ellos y que puedas escuchar, Señor, su clamor. También, Señor, oramos, Señor, para que tu presencia se manifieste en esta mañana en tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, que también te manifieste a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia y bendice a tu pueblo en general. Quédate con nosotros y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a repasar un poquito algunas cositas que es concerniente, ¿no es cierto?, al tiempo final, previo a la segunda venida de Cristo, porque eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, es un mensaje escatológico concerniente, ¿no es cierto?, a la segunda venida de Cristo. Porque nosotros como adventistas creemos en la segunda venida de Jesús y sabemos que Jesús viene, ¿no es cierto?, en gloria y en majestad por segunda vez. Pero también tenemos que conocer el tiempo de cuánto se acerca a la segunda venida. Estamos, ¿no es cierto?, en este momento viviendo tiempos cruciales, tiempos prestados, tiempos difíciles. Pero con respecto a eso vamos a le invito a que inclinemos el rostro para orar, para pedir la presencia del Espíritu Santo. Padre Santo que moras en los cielos, Señor, en esta hora, invocamos tu nombre, Señor, en nuestras vidas, y que tú perdones nuestros pecados, y que tu palabra, Señor, nos enseñe, Señor, el tiempo en que estamos viviendo, y que podamos conocer, Señor, de cuán cerca está tu venida. Quédate con nosotros, guárdanos, Señor, te lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano Joaquín, ¿no es cierto?, leía un texto que es muy conocido por todos los adventistas. Yo creo que lo hemos leído en muchas ocasiones. Pero hoy día lo vamos a detener en tres conceptos o en tres ítems de lo que habla este capítulo. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿no es cierto?, de papel o de libro, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, en sus teléfonos. Dice, ¿no es cierto?, el capítulo 24 de San Mateo, el versículo 4 en adelante. Voy a leer prácticamente, ¿no es cierto?, del 1 en adelante para poder tener un poquito de noción. Dice, y cuando Jesús salió del templo, se iba y vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todos esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Refiriéndose, ¿no es cierto?, al templo de Jerusalén.
Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Este es un concepto. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué significa esto? Que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, va a predominar el engaño. Y dice, porque vendrán muchos en mí diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Después, ¿no es cierto?, tenemos el tema social. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí hay dos conceptos juntos, ¿no es cierto? Dice que se levantarán falsos profetas y se levantarán, ¿no es cierto?, falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Saben lo que significa todo esto, mis queridos hermanos? No necesariamente que sean profetas, sino falsos predicadores se levantarán en los últimos tiempos con el único propósito de engañar. Pero dice que no engañarán una minoría, dice, sino a muchos. Y a muchos significa no solo la cantidad, sino que sus conceptos van a entrar a todo roce social, incluyendo nuestra propia iglesia. Y después el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquí hay otra promesa, ¿no es cierto? Un aliciente para el pueblo de Dios. Dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Yo llevo más de 40 y tantos años, mis queridos hermanos, siendo adventista. Y estoy escuchando desde hace más de 40 años que Jesús viene pronto. Probablemente usted también lleve a una cantidad similar, o menos, o más, pero yo creo que viene escuchando lo mismo. Yo debo confesarle un poquito, ¿cierto?, de que yo me crié aquí entre Pucón y Caburgua, un lugar que se llama Quetroleufo. En aquellos años nosotros teníamos que caminar y teníamos que llegar a la iglesia de Caburgua. Y allí nos reuníamos y escuchamos el mensaje y generalmente el
todos los mensajes que escuchábamos en la época era acerca del tiempo final. Yo era un niño, adolescente, cuando escuchaba este mensaje. De cuán pronto Jesús venía. Pero lo que más me impactaba, estaba comentando, ¿no es cierto?, de que yo estaba ahí en Caburgo mientras escuchaba a los ancianos de la época, ¿no es cierto?, hablar de este mensaje. Y estábamos, ¿no es cierto?, atentos a lo que iba a suceder en los tiempos finales. Personalmente yo nunca pensé, mis queridos hermanos, de que yo iba a llegar a este tiempo, de la cual hoy día estamos viviendo. Y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, el Señor mismo, Jesús mismo planteó, ¿no es cierto?, un concepto, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Que en el tiempo final, previo a su segunda venida, los engaños iban a ser muy interesantes e imponentes en el tiempo final. Aunque la palabra de Dios dice que mientras sucedan estas cosas, pero aún no es el fin. Pero aún así, nosotros dice que debemos estar velando y orando en todo tiempo. No debemos descuidarnos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de mucha confusión. Y no hablemos, mis queridos hermanos, la confusión del mundo, porque el mundo, desde que el mundo ha vivido confundido. La confusión se va a dar muy imponentemente dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestros propios hermanos, porque habrán diversidades de doctrinas, diversidades de conceptos, diversidades de interpretaciones. Pero no se olviden, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios es una sola y tiene un solo concepto y una sola definición. Y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los engaños que el enemigo está proviniendo. Mientras el mundo avanza, generalmente, ¿no es cierto?, hoy día los que están siendo más bombardeados con los engaños y las confusiones, ¿no es cierto?, son los jóvenes, las señoritas. Fusión, ¿no es cierto?, entre los estudios de la evolución y también, ¿no es cierto?, se niega, y donde la palabra de Dios dice que y a quién le creo o a quién le creemos. Tenemos conceptos, ¿no es cierto?, de doctrinas. Y aquí donde entra, ¿no es cierto?, también lo que se llama la apostasía. La apostasía, mis queridos hermanos, ha dado mucho fruto dentro de nuestra propia iglesia. Apostasía, mis queridos hermanos, es el conformismo cristiano que nosotros llevamos en el tiempo. Apostasía es
Bueno, yo soy adventista, voy a la iglesia, participo de los cultos y con eso me basta. Lo que ocurra por delante no me llama mucho la atención. Lo que esté ocurriendo en mi iglesia tampoco me llama la atención y lo que está sucediendo en la sociedad tampoco me llama la atención, porque eso siempre ha ocurrido. Pero nadie de estas personas, cuando estamos, ¿no es cierto?, en apostasía, nos preocupamos de arreglar nuestras vidas, de arreglar nuestro hogar o de luchar, ¿cierto?, por el bienestar espiritual. El bienestar espiritual, ¿no es cierto?, es estudiar su palabra y permanecer en la oración. Y pedir, ¿no es cierto?, que no caigamos en el engaño, pero a la vez, ¿no es cierto?, no caer en la apostasía. Y la apostasía, hermanos, se va dando en conceptos muy pequeños, minúsculos, por decirlo de alguna manera. La apostasía, ¿no es cierto?, se nota cuando nosotros llegamos, yo le llamo siempre a la misa de 11. Cuando llegamos, ¿no es cierto?, hermanos, a la misa de 11. A mí me ha tocado ver, mis queridos hermanos, desde la plataforma, como yo he estado en varios lugares, donde algunos hermanos llegan un cuarto para las 12 al sermón, no a la escuela sabática, sino al sermón. Muchos hermanos no les gusta la escuela sabática o simplemente quieren escuchar un sermón de ciertos pastores, nada más. Pero eso es lo que se ve. Pero la apostasía no es solamente eso, es solamente por nombrar algunas de las cosas. Y esto, mis queridos hermanos, dice que va a prevalecer y va a aumentar en el tiempo final previo a la segunda venida de Cristo. Ahora, tenemos el otro concepto, que son los falsos profetas. ¿Cómo identificamos un falso profeta cuando nosotros, o cómo podríamos identificarlo a ellos si nosotros no estamos alimentándonos de la palabra de Dios y de la oración? Aquí hay siempre un eslogan de una radio que dice, ¿no es cierto? Si el que no escucha radio no puede tener opinión. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y me pregunto a mí mismo, si yo no estudio la palabra de Dios y si no estudiamos la palabra de Dios y si no oramos, ¿cómo vamos a saber el tiempo en que estamos viviendo? ¿Qué opinión podríamos tener? ¿Qué principios podríamos tener para poder, ¿no es cierto?, poder, ¿no es cierto?, rebatir o discutir algunas cosas que nosotros estamos viendo en el tiempo. Imagínense que los falsos profetas pueden ser muy creíbles, mis queridos hermanos, porque no se notan, no distan mucho de nosotros. Nosotros como adventistas, dentro del pueblo adventista, se puede levantar un falso profeta, un falso predicador, y puede hablar perfectamente el mismo mensaje que nosotros estamos hablando, solamente puede tener un poquito de mentira, alguna cosita, un detallito que nosotros no alcanzamos a percibir. Generalmente un falso profeta habla una buena cantidad de verdades y cosas, mis queridos hermanos.
Pero hay algunos detalles que en la cual también no los toman, no lo dicen. Bueno, y nosotros, cuando no permanecemos en el estudio de la palabra de Dios, vamos a ser presas fáciles para el engaño. El engaño tiene esa sutileza. Puede hablar un 95% de verdad y un 5% de mentira o de falsedades. Ahora, ¿tiene alguna otra cosa, no es cierto, el falso profeta? Dice, ¿no es cierto?, de que habla en cambio, ¿no es cierto?, de por espíritus malvados y con el poder de Satanás. Y los falsos profetas dice que no censuran al pueblo por sus pecados. Tampoco le advierten del peligro venidero, sino que pregonan, dice, paz para el pecador. Confórmate, date tranquilo, no te preocupes. Tú estás bien. Solamente cree en Jesús y nada más. Pero no te preocupes de los demás. Ese es el concepto de un falso profeta. Y si hay pecado, ¿quién soy yo para juzgarte? No son capaces de censurar al pueblo. No son capaces de erradicar el pecado. Estamos hablando de pecados públicos. Su enseñanza, dice, conducen al alejamiento de Dios y de su palabra. Por último, anda a la iglesia, pero no te preocupes del estudio, no te preocupes de tanto de la oración, si no crees en Jesús y anda a la iglesia. Y dan paz y dan consuelo que agradan a la mente no convertida. Tengo aquí, la iniquidad en el tiempo final abunda. Dice, es evidente que ambas cosas, la abundancia de la iniquidad y la tibieza del amor de muchos, se han cumplido en la iglesia nominal de Jesucristo. ¿Dónde ocurre esto? En la iglesia nominal de Jesucristo. En nuestra iglesia. La abundancia de la iniquidad y la tibieza del amor de muchos. Acuérdese de lo que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis. Mejor que sea frío o caliente. Y si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Y dice, los hombres deben haber experimentado primeramente el amor de Dios y de las cosas celestiales, antes que el dicho haya podido enfriarse. Por tanto, este versículo no se refiere, dice, a los pecadores no convertidos. Dice, no se refiere a los pecadores no convertidos. Los pecadores no convertidos, mis queridos hermanos, son aquellas personas que todavía no han conocido al Señor. Ese es un pecador no convertido. Pero dice, por tanto, este versículo no se refiere a los pecadores no convertidos, sino a los que habían de apostatar. ¿Le llama la atención esto a usted? A mí sí. Porque yo estoy en peligro. Mis hermanos están en peligro.
porque si los que habían de apostatar son los que están dentro de la iglesia. Corremos un peligro, hermano, que podemos caer en apostasía. Es más, el hecho de que prevalezca la iniquidad en el mundo infiel solo se debía estimular a la iglesia a mayor diligencia, a más santidad en un lugar de causa de apostasía. Por esto, la maldad aquí mencionada es lo que se encuentra en el corazón mismo de la profesada iglesia, o sea, de nosotros mismos, difundiendo por todo el organismo su influencia atrofiadora como resultado del amor. Todas estas cosas dice que tendrán que suceder dentro de nuestra propia iglesia previo al tiempo del fin. Tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Echemos a correr nuestra imaginación un momento en nuestra iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? Pensemos en nosotros. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Se puede perder solamente los que están en el mundo o se pueden perder también nuestros hermanos? ¿O nos podemos perder nosotros mismos? Lo que va a abundar, dice, en la tibieza. Y acuérdense que hay un texto muy conocido también que dice, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y la hermana Juan, ¿no es cierto?, menciona que esto no es para el mundo. Este mensaje que el amor se enfriará, dice, no es para el mundo porque ellos viven su vida así. Pero la preocupación está, mis queridos hermanos, dentro del pueblo de Dios. Nosotros corremos el peligro. Nosotros corremos el peligro de apostatar, tener ese desamor, esa despreocupación entre el uno y el otro. Corremos el peligro de, ¿no es cierto?, de poner oído a los falsos profetas. Y corremos también ese peligro del engaño. Parece interesante y llama la atención. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Mientras el tiempo avanza, mis queridos hermanos, en lo personal, esto me llama mucho la atención conmigo mismo y con mi iglesia. ¿Cómo Satanás ha tirado sus dardos con tanta sutileza? Si fuese posible engañar a los escogidos. Dentro de nuestra iglesia, mis queridos hermanos, ha entrado grupos disidentes con similares conceptos y doctrinas, con similares interpretaciones, pero también con un grado de legalismo. Ha entrado, ¿no es cierto?, la teología de la perfección y han aceptado hermanos perfeccionistas, no dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. Si bien es cierto, Dios
necesita que nosotros seamos perfectos. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que nosotros no podemos ser perfectos por nuestra propia cuenta. Nosotros vamos a ser perfectos cuando coloquemos a Cristo por delante. Cuando mi debilidad, mis errores, mis pensamientos, mis actitudes, los ponga a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, hizo por cada uno de nosotros. Jesús actúa en nuestra vida, ser semejante a Jesús. Pero si yo coloco mis metas, mis decisiones, que yo quiero ser perfecto, mis queridos hermanos, yo con toda seguridad le digo que vamos a fracasar. No vamos a llegar muy lejos. Pero si colocamos a Jesús por delante, dejemos que Jesús camine por delante de nosotros. Dejemos que Jesús entre en nuestras vidas. Dejemos a Jesús que pueda cambiar nuestros vicios, nuestra costumbre, nuestra actitud. Le aseguro que Jesús va a hacer una gran obra en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo también hará una gran obra, que seremos una persona convertida exclusivamente para el Señor y para su servicio. Cuando logremos eso, mis queridos hermanos, el amor de cada uno de nosotros va a comenzar a florecer. Y seremos semejante a un pedacito de cielo en esta tierra. Jesús, mis queridos hermanos, viene muy pronto. Las señales así los indican. Todo lo que está sucediendo, mis queridos hermanos, está indicando que Jesús viene muy pronto. Probablemente algunos digan, bueno, si tanto tiempo que han hablado que vienen a la guerra, y si guerra han habido siempre. Pero hay un detalle, que los últimos tiempos dicen que están de continuo. Todas las cosas van a ser de continuo. En el sermón anterior, ¿no es cierto?, hablábamos, ¿no es cierto?, del descontento social. El descontento social, mis queridos hermanos, dice que hay que entran los boicots, las protestas, cómo hablan los sindicatos, cómo hablan los grandes políticos, personas líderes que quieren arreglar las situaciones de la sociedad. Y mientras más quieren arreglarlo, cada vez lo dejan peor. Los obreros, dice, claman por su salario, claman por su bienestar económico. Pero hay una cosa que me llama la atención, mis queridos hermanos, bajo este concepto, previo a la segunda venida de Cristo, dice que Jesús, Dios, no hará sordo al clamor de los pobres. Dice que no va a hacer oído sordo al clamor de los pobres. Por eso dice que cuando lleguen las plagas, lleguen los momentos más difíciles todavía, dice que los ricos, los grandes empresarios aullarán por su miseria, por haberle, ¿no es cierto?, abusado al pobre, haberle, no sé, no, a lo mejor nunca recibieron su salario, sus imposiciones, todo. Hicieron sufrir al pobre.
Pero por esa causa dice que el Señor no hará oído sordo. Dios escuchará el clamor de los pobres. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, hoy día están sucediendo. Y si hoy día están sucediendo es porque Jesús viene pronto. Le invito, mis queridos hermanos, a que podamos reflexionar con estas cortas palabras, esta corta reflexión, y pensar de que cada día, mis queridos hermanos, que está pasando, la situación se va poniendo difícil. Pero se va poniendo difícil, pero pensemos que Jesús cada día está más cerca de su venida. Por eso sí, esperad y velad. Velad significa, ¿no es cierto?, estar despierto, atento. No nos conformemos solamente porque dice que no es el fin, pero sí que viene muy pronto. Ese es el concepto que tenemos que tener claro. Quiera Dios que podamos, ¿no es cierto?, reflexionar cada día en su palabra y en la oración. Y podamos estar atentos al tiempo que estamos viviendo. Y poder, ¿no es cierto?, estar atento también, y que Dios les bendiga y les guarde y les cuide. Y esperamos que mientras vivamos podamos permanecer en el Señor. Y aferrémonos en su palabra y en la oración, que son mis deseos y oraciones en esta mañana, y que Dios les bendiga, y que Dios les guarde, y que Dios les acompañe junto a su familia. Son mis deseos y oraciones en esta mañana. Padre Santo que moras en los cielos, Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque aún tienes con vida. Y gracias, Señor, porque todavía podemos estudiar tu palabra con libertad. Pero cada vez, Señor, el tiempo se está poniendo más estrecho, más complicado. Esperamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones, Señor, y podernos acercar a tu palabra, acercarnos, Señor, a tu presencia, tal como estamos. Porque ya tú hiciste un sacrificio grande, Señor, cada uno de nosotros. Y solamente queda, Señor, de que nosotros aceptemos la palabra y tu mensaje. Amén. Y queremos, Señor, prepararnos para este día, Señor, final. Ese día, Señor, tan glorioso que tu pueblo espera, Señor, de que tú vengas pronto. Señor, y necesitamos, Señor, ese día. Porque los días, Señor, son difíciles, son complicados, son apretados. Señor, queremos, Señor, que tú nos puedas acompañar. Y si bajamos al descanso, Señor, en algún momento, podamos bajar, Señor, con la convicción y la esperanza, Señor, de ser salvo y también, Señor, de vivir contigo por toda la eternidad. Guárdanos, Señor, en esta hora, cuida de tus hijos, tu pueblo, donde quiera que se encuentren. No los dejes solos, Señor. Cuida de tu iglesia, cuida de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, nuestros familiares que representamos. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.